Qué gusto nuevamente poder estar compartiendo con todos ustedes. Agradecemos que estén mirando estos videos de este material tan hermoso y que a la vez nos sirve para poder entender un poco más de esas condiciones del hombre carnal, el natural, el espiritual. Para nosotros, nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor Byron Solórzano, es un gusto poder compartir y poder dar este material y esta enseñanza que con mucho amor lo hacemos para que el corazón de ustedes sea bendecido, no con nuestras ideas, pero sí con la palabra preciosa de Dios. Pastor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este privilegio que nos da de compartir con ustedes y que Él sazone la palabra, ¿verdad? Amado Dios, te damos gracias por este día precioso que nos regalas para vivir y te rogamos que tú ministres el poder, la revelación y la condición de la palabra para bendecir a cada persona que nos está honrando con su preferencia para poderse incrementar su conocimiento de la palabra de Dios y que sus vidas sean fructíferas cada día. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén, Señor. Amén. Amén. Estábamos hablando entonces del hombre carnal en nuestra última sección y el día de hoy vamos a hablar sobre el hombre espiritual. El hombre en sus etapas espirituales nos dice que existe el hombre espiritual o lo que el griego denomina el hombre neumáticos. La palabra espíritu, neuma, es el equivalente usado para el Espíritu Santo, lo que significa que el hombre espiritual es una persona en la que mora el Espíritu Santo. Un hombre es espiritual porque el Espíritu Santo mora en él, no es espiritual porque haya recibido algún don humano superior, no es espiritual porque haya recibido alguna habilidad inusual, no es espiritual porque se haya vuelto más inteligente que antes, no es espiritual porque se haya vuelto mayor que antes, no es espiritual porque se haya vuelto alguien mejor que antes. Un hombre se vuelve espiritual porque ha recibido al Espíritu de Dios y está viviendo bajo la influencia del Espíritu de Dios. Cuando un hombre recibe a Cristo Jesús como su Salvador, vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras. La palabra neuma quiere decir aire, por lo tanto el Espíritu Santo no se puede ver, pero es como el oxígeno, ¿verdad? Que no lo podemos ver en este lugar, pero lo estamos respirando. Nos da vida, y así es el Espíritu Santo, que no lo podemos ver, pero notamos que está en nosotros porque nosotros ya no somos iguales a como éramos. Amén. Él nos está transformando a costa de nuestro orgullo, porque a veces no queremos cambiar, pero Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Aquí nos dice que el hombre espiritual recibe a Cristo Jesús como su Salvador y eso transforma su ser. Nos dice que nace de nuevo por medio del Espíritu de Dios. Si pudiéramos leer San Juan 3 del 5 y 6. Amén. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, cuando un bebé nace, nació de la carne, ¿verdad? Pero aquí nos dice Jesús que lo que es nacido del Espíritu realmente es algo espiritual, ¿verdad? No es algo tangible como cuando el bebé nace y el pediatra, el encargado, el médico, ¿verdad? Que lo toma en sus manos y lo mira y todo lo demás. Pero cuando nacemos de nuevo sucede algo sobrenatural en nuestro interior, porque aunque no lo sintamos, porque Dios no es un ser de emociones, porque esas están en el alma, sino es un ser de acciones, porque nuestras acciones son totalmente transformadas, son cambiadas. Si pudiéramos leer 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, cuando le abrimos el corazón a Cristo,
Lo que sucede es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Amén. Nos viene a llenar. Cuando tenemos al Espíritu Santo estamos completos. Ahí estamos totalmente completos. Luego, si pudiéramos leer 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ah, qué interesante eso, ¿no? Sí, porque ahí ya no somos dueños de nuestra voluntad. Porque voluntariamente nos rendimos a Dios a través de abrirle nuestro corazón a Cristo, para que el Espíritu Santo viniera a tomar posesión de algo que le pertenece a nosotros. O sea, pastor, la evidencia más poderosa de que alguien está lleno del Espíritu Santo es que Dios lo guía en cada acto de su vida. Así es. Esa es la evidencia más fácil cuando vemos a una persona que obedece a Dios. Así es. Sin poner discusión de Nosotros somos pentecostales y hablamos en lenguas, pero las lenguas son un don que Dios nos da. Pero la verdadera evidencia de que una persona es nacida de nuevo no es que hable lenguas, sino es su actitud. Cómo vive. Porque cuando le abrió su corazón a Cristo, ahí entró el Espíritu Santo en esa persona. Jesús dice, Él por está sus completo. frutos los conoceréis. O sea, da fruto tener al Espíritu Santo. O sea, tú no puedes seguir siendo la misma persona. Con todo respeto les quiero decir algo y con todo el fervor de nuestro amor por ustedes como hermanos nuestros o amigos, que realmente hay muchas personas que dicen ser nacidas de nuevo simplemente porque levantaron la mano y dijeron, acepto a Cristo como mi Salvador. Yo quisiera explicarles que no es tan simple como ese acto. Ese es el principio. Pero un nacido de nuevo no es nacido de nuevo porque dijo, acepto a Cristo como mi Salvador, porque aunque ustedes no me lo crean, hay millones de evangélicos que no han nacido de nuevo. Porque un nuevo nacido es como tú decías, es una nueva creación de Dios. Es una persona que está forjando una nueva tipología de personalidad. ¿Por qué? Porque está manifestando el fruto del Espíritu en su interior. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Porque el fruto es uno, que se divide en gajos. ¿El fruto cuál es? Porque la palabra no dice frutos en plural, no, dice fruto. Y de ese fruto se desprenden esos gajos. O sea, lo que compone ese fruto, en primer lugar el fruto es amor. Si usted nota, lo que más nos pedía Cristo a nosotros en sus evangelios es que aprendiéramos a amar a Dios en primer lugar, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Y eso es algo que usted va a descubrir, que muchas veces nosotros ni siquiera hemos reparado que no nos amamos a nosotros mismos. Y si yo no tengo amor, porque no me he aprendido a amar a mí mismo, no puedo darle amor a los demás. Por ejemplo, no podría darle amor a mi hijo, no podría darle amor a mi esposa, menos darle amor a mis ovejas. Pero yo me he aprendido a amar. No me lo enseñaron mis padres, me lo reveló el Espíritu Santo en la palabra. Porque dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí estamos hablando del fruto. Pero ¿en qué se descompone el fruto? Gozo, paz, paciencia. Uno podría darse cuenta a través de esto, si una persona es nacida de nueva, es una persona que mantiene gozo. No tiene la cara como que es un nudo, sino mantiene una expectativa de vida positiva todo el tiempo. Pero luego hay otra cosa. Usted puede notar si una persona es nacida de nuevo, si manifiesta paz. Porque ese fruto de la paz está emanando de él. No es una persona contenciosa, no le gustan las fricciones, no le gusta provocar dificultades, contiendas o divisiones, sino que tiene paz. Entonces tenemos gozo, paz, pero hay algo, paciencia. Note usted si una persona dice que es nacida de nuevo, si es paciente también. Si es paciente, porque ese es el fruto. Por eso usted nota que no dice los frutos, sino dice el fruto, porque el fruto es amor. Pero cuando se tiene ese fruto del amor, las características que lo identifican es gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, fe, templanza.
O sea, es algo que no se puede esconder, es algo que es evidente, porque es una persona que ha nacido verdaderamente de nuevo. Pero si usted observa que una persona es cristiana, mantiene mal carácter, anda juzgando a los demás, condena todas las cosas, no es feliz, uno no puede decir que esa persona ha nacido de nuevo, porque sería una contradicción. Y no lo digo yo, no es un concepto que emane de mi criterio, sino es el Señor el que nos lo está diciendo. De manera, dice el Señor en 2 Corintios 5:17, que si alguno dice, las cosas viejas pasaron, mas he aquí todas son hechas nuevas. O sea, esa transformación espiritual se tiene que manifestar. Por eso leímos lo que no es. Ahora, si pudiéramos leer, porque nos dice aquí que al espiritual le preocupan las cosas de Dios, no las cosas de la carne. Y esa es otra evidencia. Si fuéramos a Romanos 8, en el versículo 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. O sea, aquí está siendo bien claro Pablo al dejarnos entender que si yo soy carnal, yo voy a estar pensando continuamente en las cosas de la carne, en las cosas del mundo. Pero si yo soy espiritual, yo voy a tener vida, pero es una vida diferente a la vida que tiene mi cuerpo físico. Mi cuerpo físico tiene principios de vida, el corazón late, la sangre circula, mis pulmones purifican la sangre, etc. Pero no es a esa vida a la que se refiere, es a la nueva vida en Cristo. Pastor, y hoy hemos descuidado en el ministerio muchos siervos el hablar de la importancia de estar deseando la vida eterna y ir con el Señor a la vida eterna, porque pareciera como que los pastores, como estamos recibiendo de repente algún beneficio económico, preferimos enseñarle a la gente cómo ser felices aquí, cómo ser prósperos aquí, cómo tener aquí, porque eso va a implicar que esa oveja me va a generar a mí un ingreso como pastor. Entonces no me conviene mucho estarle enseñando a esa persona a que quite el ancla de aquí, de este mundo, y mejor ponga su esperanza en el cielo de gloria que nos espera, y no como una idea escapista, porque este mundo está lleno de pecado y vamos a escapar a la eternidad. No, porque la eternidad ya la estamos viviendo, porque Amén. Cristo ya nos dio vida eterna. Así es. Pero sí, como dice aquí, ocuparse en las cosas que son del Espíritu Santo, ir a con otras almas y hablarles de Cristo, y no tanto con la boca, con nuestra actitud, con nuestra vida. Porque eso creo yo que en las iglesias se ha perdido. Tenemos que volver, como dice, a las sendas antiguas, porque lo más importante de una iglesia no es cuánto se recauda de diezmos o de ofrendas. Lo más importante de una iglesia es a cuántas personas le estamos diciendo el mensaje del Evangelio. El mismo Pablo decía, yo dejo todo mi conocimiento y lo estimo como basura, a cambio de ese conocimiento del Cristo y Cristo crucificado. O sea, Jesús muriendo por mí en la cruz para darme una vida eterna a la que seguramente voy a ir por la fe en Él. Así es. Es algo que lo que nos cuesta digerir a nosotros es que estamos aquí en la tierra no para ser felices, sino para ser probados. Amén. En Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de estos 40 años en el desierto, donde te he traído, dice, entre serpientes, calor, incomodidad, caminar en la arena no es fácil. Amén. Pero cuando usa el número 40 está hablando del hombre de los 20 a los 60 años, que es la etapa productiva del hombre. Y él está diciendo, te vas a acordar de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ahí explica. Porque el propósito de que estés aquí en este desierto es para probarte. Afligirte, dice. Para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis preceptos. Y realmente eso debería ser nuestra vida. Pero al hombre le encanta ser religioso, porque ya cumplió y ya estuvo. No, si la vida cristiana es de minuto a minuto, de cada hora, de las 24 que tiene cada día. Cada día estamos nosotros respirando bendición.
tratando de luchar contra nuestra naturaleza de carne para volvernos espirituales, para que el Espíritu Santo tenga mucha más fuerza e influencia en nuestras determinaciones y actitudes. Porque lo que sucede es que le damos rienda suelta a la carne. Pensamos que eso es bueno y eso no es bueno. Es nocivo y es mortal. También que Él está en el Espíritu y que el Espíritu mora dentro de Él. Cuando una persona es cristiana, tiene morando al Espíritu Santo. Déjenme decirle un ejemplo que he usado mucho en mis prédicas. Por ejemplo, cuando alguien llega de visita a su casa y esa persona va a estar 2 o 3 días en su hogar, usted trata de darle una imagen de una relación formidable con su familia, para que esta visita se vaya con el corazón lleno de decir, estuve en una casa cristiana donde me trataron bien, pero lo maravilloso es cómo se tratan entre ellos, ¿verdad? Y yo les ponía el ejemplo que a veces en la visita, en el mantel blanco que está en la mesa, derrama el fresco y lo mancha y todo el mundo le dice, no se preocupe, eso se puede lavar, eso se puede limpiar. Pero cuando no hay visitas y es uno de los hijos, dice, eres un desconsiderado, que tu madre tiene que lavar esto, o sea, tenemos otra actitud. Ya no es la actitud fingida, sino una actitud real. Y ahí eso es lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Que como tratamos a las visitas, así tratemos a nuestros seres queridos. A nuestro prójimo, a nuestro próximo. Que es nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros suegros, nuestros padres, nuestros hermanos. Ahora, si pudiéramos leer Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es lo que estamos diciendo. Si el Espíritu Santo está viviendo en mí, me está dando una vida espiritual. Amén. Donde no tengo que fingir, sino que tengo una actitud nueva, diferente. Una actitud de agradar a Dios, con temor de ofenderlo. Ese es el temor de Dios, ofenderlo. Yo puedo ofender a Dios. Yo puedo hacer llorar al Espíritu Santo con mis actitudes pecaminosas. No contristéis, dice Pablo. Exactamente. Entonces el propósito es entender que tener al Espíritu Santo y ser un hombre espiritual no es una apariencia, sino es algo genuino, una transformación integral. Amén. Una transformación que permite que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu sean unificados. Amén. Y agraden a Dios con su nueva manera de vivir. Amén. Por eso dice claramente aquí que si alguien no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él, no puede decir que es cristiano. Ahora, también nos muestra que el hombre espiritual, el Espíritu Santo le da vida. Si pudiéramos leer Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y está hablando de nuestro espíritu porque está con minúscula. Y de nuestro cuerpo. Y cuando dice que nuestro cuerpo está muerto, es cierto. Si yo falleciera hoy, mi cuerpo falleciera hoy, está muerto, se va a quedar en la tumba. Y a veces nos morimos antes de entrar en la tumba. Vivimos una vida de muertos. Y eso no lo digo yo. Si usted va a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué es lo que nos lleva al pecado y al delito? El cuerpo, los deseos de la carne, ¿verdad? La vanagloria de la vida. Eso nos lleva a estar muertos espiritualmente. Amén. Ahora, nos dice también que el hombre espiritual, el espíritu aviva su cuerpo mortal. Si pudiéramos leer ahora Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí el Señor ya nos da una gran esperanza a través de Pablo, porque Él está diciendo aquí que si el Espíritu Santo realmente reina en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo van a dejar de ser mortales para volverse
limpios de pecado, limpios de muerte. Claro, el cuerpo se va a deshacer, pero el Señor nos ofrece un cuerpo nuevo. Cuerpo glorificado. Pero aún en este cuerpo, si yo estoy viviendo realmente, espiritualmente, este cuerpo está vivo para Dios. Amén. Para mí puede estar vivo porque puedo caminar y puedo respirar y puedo hacer muchas cosas. Pero la realidad de lo que estamos hablando es que mi cuerpo, qué maravilloso sería que fuera espiritual, ¿verdad? Amén. Que obedeciera al Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo para que nosotros tuviéramos esa vida en nuestro cuerpo mortal. Es lo que Él quiere, que este cuerpo tenga vida verdaderamente en lo espiritual. Ahora si leyéramos 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Amén. Y si alguno hizo que su cuerpo realmente se plegara a los deseos de Dios, fue Cristo. Jesús, Y en el Getsemaní lo podemos ver cuando Él oró el único hombre perfecto que existió. con gotas de sangre, dice Sí. que sudó, porque su cuerpo le estaba diciendo no queremos ir a la cruz. Así es. Pero Él le dijo, mi deseo, Él fue honesto con Dios y le dijo, el deseo de esta naturaleza humana es que no vaya a la cruz. Ay, gloria a la muerte. Pero yo ya entendí que ese no es mi propósito. Mi propósito es ir a la cruz para que haya salvación para la humanidad. Que haga tu voluntad. Y Él hizo la voluntad de Dios y no la de su cuerpo. Amén. Es maravilloso su ejemplo. San Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué tremendo. A nosotros nos cuesta entender que el alimento formidable para nuestro espíritu es la palabra de Dios. Alguien dice, yo quiero que mi espíritu sea más fuerte. Intégrese más a la palabra. Busque la palabra. Llénese de la palabra. Escudriñarlas. Porque ese es el alimento para nuestro espíritu. Dice que por venir a la iglesia y escuchar la predicación de la palabra de Dios, no de lo que yo como hombre pueda que entretenerlos y decirles, no, de lo que la palabra de Dios pone en mi boca para que yo se las enseñe, que sea Dios el que me use como un instrumento, como una bocina, para llegar al espíritu de los hermanos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Porque por medio de ello ellos van a crecer en fe, porque así dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la predicación de la palabra de Dios. Pero la predicación de la palabra de Dios, no la predicación del pastor, de lo que el pastor se va a sacar de la manga, no, de lo que el pastor va a compartir, de lo que él estudió de la palabra de Dios. Pastor, y todo genuino obrero del Señor, todo pastor genuino que habla la palabra de Dios, cuando uno los ve y ve sus vidas, se da cuenta que jamás ellos brillan. El que brilla es Jesús. El que brilla es Jesús. Pero cuando uno ve siervos de Dios que ellos son los que quieren brillar, no están hablando la palabra de Jesús. Están usando fragmentos tal vez, pero no es el mensaje completo, porque No es integral. el mensaje completo tiene que ser mi vida sujeta totalmente a la palabra y hablar lo que dice Dios, no lo que digo yo o lo que yo pienso, sino lo que me enseña Dios y el Señor me guía a hablar para que los demás sean edificados. Exacto. Es que nosotros tenemos que aprender de un personaje bíblico maravilloso. Juan el Bautista dijo, es necesario, dijo, que yo mengüe y que él crezca. Él no era el elegido, él no era el Mesías, él estaba allanando el camino para el Mesías. Esa era su función, pero nunca se excedió en ella. Siempre le dio la honra y la gloria. Incluso cuando Cristo fue a bautizarse, si tú te recuerdas, él le dijo, no, bautízame tú a mí. Y Jesús le dijo, es menester que lo hagamos de esta forma, ¿verdad? Como el Padre quiere. Ahora, el hombre espiritual puede matar las obras pecaminosas de su cuerpo solo por medio del Espíritu Santo. Eso es bien importante. Es maravilloso, es una clave de vida. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu
hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, es ese gran poder del Espíritu Santo, si nosotros se lo permitimos, porque no es nuestra fuerza de voluntad, es nuestra buena voluntad, dejando que Él haga su voluntad en nuestra vida. Su fuerza en nosotros. La para fuerza poder, de Él. porque dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es mi fortaleza. O sea, es la presencia de Él en nuestra vida. Ajá. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Exacto. Eso es lo que Dios más anhela de nosotros. Amén. Queremos ser espirituales, pero, amados que me están escuchando, podemos serlo si pagamos el precio. Y el precio que hay que pagar, el Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que ir a Cristo para sacrificar los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestra alma, para que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Pero debemos comprender que el plan de Dios no es para hacernos sufrir aquí en esta tierra, o para tenernos excluidos, o para tenernos en opresión. No. Él quiere que le obedezcamos para que todas las cosas que anhelamos vengan a nosotros, como dice Mateo 6:33, porque estamos buscando que su reino viva en nosotros. Que el Espíritu Santo inunde todo nuestro ser y nos enseñe a vivir de una manera diferente. El hombre espiritual nos muestra que la presencia del liderazgo del Espíritu Santo en la vida del hombre demuestra que es un hijo de Dios. Y lo podemos tipificar en Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Exactamente. ¿Y ese padecimiento cuál es? El sacrificio de no hacer los deseos de la carne, ¿verdad? Porque problemas siempre van a haber, pero hablando de nuestro propio ser, como estamos hablando del ser espiritual, nosotros lo que el escollo mayor que encontramos es los deseos de la carne en nosotros. Queremos que se haga nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Veamos qué nos dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea que el Espíritu Santo nos está enseñando a tratarlo con ternura, con amor, ¿verdad? Porque Él es nuestro papá, pero no un papá frío, sino un papá lleno de calidez, de amor para nosotros. Por eso aquí leíamos en la llamada anterior que el Espíritu Santo mismo da testimonio, pero noten que dice a nuestro espíritu, no es a la carne. no es a la carne. El Espíritu Santo le va a dar testimonio a nuestro espíritu de que sí somos hijos de Dios. No vamos a necesitar que otro nos diga, tú eres hijo de Dios. No, el Espíritu Santo le va a decir a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y va a ser tan satisfactorio que vamos a poder con el Espíritu Santo decir, papito, adiós. Si leyéramos primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, dice, porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo siempre nos va a redarguir de pecado. Y es el único que nos puede convencer, dice la palabra en Juan capítulo 16, de pecado, ¿verdad? De justicia y de juicio. Es interesante que consideremos que debemos notar que el Espíritu Santo está en nosotros para que nuestra espiritualidad aumente. En primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, sabemos perfectamente que Él permanece en nosotros, que el Cristo de la gloria no nos deja, porque su Espíritu está en nosotros. Ahora,
Es una paradoja que el humano no quiere tener una vinculación fuerte con Dios, pero Dios quiere tener una vivencia en nuestro interior, Él quiere morar en nosotros. David le dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero Él puede venir a un corazón tan pequeño como el mío a morar, porque me quiere bendecir. Amén. Primera de Juan 5:16. 5:6 creo que es. 5:6, perdón. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Cristo nos vino a nosotros como un ser humano, con una naturaleza humana, perfectamente humana, y una naturaleza divina, perfectamente divina. Y el agua a la que está haciendo referencia aquí es prácticamente la palabra de Dios. Él dijo a aquella mujer, si tú supieras quién te pide beber, yo tengo un agua que el que la toma no vuelve a tener sed, porque la Biblia nos va a saciar esa sed de nuestro espíritu. Porque lo que sucede es que Él es la palabra en realidad. Amén. En el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, en el principio era la palabra, Amén. y la palabra estaba con Dios, La palabra era Dios. y la palabra era Dios. Y aquí eso es lo que nos está diciendo Juan. Este es Jesucristo que vino mediante agua, la palabra, y sangre, su naturaleza humana, ¿verdad? Amén. Por eso dice no mediante agua solamente, como quien dice no solo espiritualidad, sino también agua y sangre. O sea, Esas dos naturalezas tan esas dos importantes, naturalezas, era el único medio para salvarnos. para podernos salvar. Porque en la presencia de Dios nosotros, si Él descendiera, seríamos pulverizados, ¿verdad? Amén. Atomizados. En esta porción nos vamos a quedar, y si usted nos hiciera el favor de su presencia, en la próxima semana estaremos compartiendo la continuación de esto tan interesante que abre nuevos tópicos de conocimiento espiritual en la Biblia, pero lo mejor es que designa nuestra posición espiritual para que nosotros anhelemos ser espirituales para Dios, no para que nos mire la gente, sino para que Dios vea nuestro corazón y se sienta satisfecho de nuestra vida espiritual. Vamos a pedirle a nuestro hermano que nos despida en oración en esta bella mañana. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos clamarte, Señor, que tu Espíritu venga a nosotros, que el Espíritu Santo venga a nuestra vida en este momento, Señor. Te pido que a toda persona que vea esto, que escuche esto, tú le toques con tu amor y con tu presencia, porque en este mundo estamos, Señor, perdidos, pero únicamente por medio de ti, Jesús, y por medio de ese don maravilloso que es el Espíritu Santo, podemos vivir en este mundo de dolor, de penas y de angustias. Por favor, Jesús, yo te pido que las personas te conozcan, te pido que tú te reveles a sus vidas como lo has hecho a las nuestras. Señor, estamos en un camino hacia la eternidad, y yo te ruego, por favor, que tomemos conciencia de eso, que esta oración sirva para que muchos que están viendo esto y escuchando lo que estoy orando, reciban en su corazón un llamado. Padre, si alguno nunca te ha reconocido, yo quisiera hacer una oración para que él reciba, Señor, la salvación. Y si alguien no lo ha hecho, puede hacerlo sencillamente diciendo: Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que no tengo derecho a la vida eterna. Pero, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Y te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Padre, yo abro mi corazón para ti y yo te recibo, Señor, y quiero ser lleno del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.